Hoy vamos a hablar de por qué Selena Gómez ha revolucionado todas las teorías de espacio-tiempo, desde la física clásica de Newton hasta la física relativista de Einstein, con su videoclip de Bad Liar. Para que nos ubiquemos, Newton es un físico, matemático, teólogo inglés de los siglos XVII y XVIII, y Einstein es un científico alemán de los siglos XIX y XX. Newton es un señor que a mí me cae muy bien. En general todos los físicos me caen muy bien, rollo Copérnico, Galileo, Kepler, las leyes de Kepler son bastante guays, aunque no las entiendo del todo, pero es que, vamos a ver, yo en física hace años ya que decidí dejar de intentar entenderlo todo y ahora lo que hago es leer muchas cosas, fliparlo mazo y luego ya pues como montarme yo mi movida, ¿sabes? Así que este vídeo no va tanto de divulgación científica, sino que va más bien de cómo tengo yo el mundo estructurado en mi cabeza. Por supuesto con diagramas, porque, vamos a ver, para mí lo que no está dibujado es como si no existiera. Yo necesito ver las cosas gráficamente. Entonces vamos a ver, en la física clásica, que es la física de Galileo y de Newton, el espacio-tiempo podría representarse así. El tiempo es un eje vertical y por cada valor constante del tiempo hay un plano horizontal, que es donde ocurren las cosas. Entonces la clave de todo esto es que en el diagrama espacio-tiempo newtoniano, estos planos, estos cortes espaciales, representan momentos de simultaneidad. Todo lo que ocurre el lunes a las 3 de la tarde está en el mismo plano. Y todo lo que ocurre el martes a las 3 de la tarde está en el siguiente plano. Y así sucesivamente. O sea, los planos van uno detrás de otro a medida que el tiempo avanza. Entonces, en este esquema, todos los observadores están de acuerdo en cuándo y dónde ocurren las cosas porque todos utilizan los mismos planos espaciotemporales. Entonces, estos planos son espacios tridimensionales euclidianos. Que son tridimensionales, aunque en este esquema solamente tienen dos coordenadas, pero bueno, son tridimensionales. Es una simplificación. Un espacio euclidiano es el espacio de toda la vida, o sea, un espacio en el que los ejes son perpendiculares entre sí, en el que se mantienen las medidas, las distancias, los ángulos, es un espacio ordenado, fijo, estático, jerárquico. O sea que para Newton, tiempo, espacio y movimiento son absolutos. Y el centro del universo está en reposo, no solamente por razones teológicas, también por razones físicas, porque Newton estaba convencido de que el movimiento absoluto se podía detectar experimentalmente. Que ahí es cuando Newton hizo un experimento muy famoso en el que colgó un caldero lleno de agua de una cuerda y lo hizo girar, no sé qué, pero bueno, ahí no me voy a meter porque si no este vídeo es eterno. A donde yo quería llegar es a que, pensando en todo esto, me di cuenta de que no hay nada más newtoniano que la relación entre Justin Bieber y Selena Gómez. Porque cuando Justin Bieber y Selena Gómez están juntos, el universo está en orden, en calma, en reposo. El universo es absoluto y divino. Y todos estamos de acuerdo en cuándo y dónde ocurren las cosas y todos estamos de acuerdo en que Yelena es paz y equilibrio. Pero es que estar de acuerdo está muy sobrevalorado. Y de eso va el diagrama espacio-tiempo de Einstein. La diferencia principal entre espacio y tiempo de Newton y espacio y tiempo de Einstein es que con Einstein, espacio y tiempo ya no son absolutos y universales, sino que son magnitudes flexibles que dependen del observador. Con Einstein la única magnitud constante es la velocidad de la luz. Esto lo explica muy bien José Luis Crespo, que tiene un canal de YouTube que se llama Quantum Fracture, que es la hostia, que os lo recomiendo muchísimo, y os voy a poner un trozo del vídeo en el que explica la movida esta. Dentro de un vagón en movimiento, el señor A pone en marcha un disparador de dos caras. ¿Qué observa el señor B, que está parado al lado de la vía? Para el señor A, nada ha cambiado. Los dos rayos se emiten a la vez, recorren el vagón y alcanzan simultáneamente las paredes. Sería intuitivo pensar que el señor B observa algo parecido, que ambos rayos, moviéndose con el tren, llegan a la vez a la pared. Pero esto no es posible. En el vídeo anterior vimos que la velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores, así que no es posible que los rayos vayan acompañando al tren, pues eso supondría que un rayo va más rápido que C y el otro va más lento. Para que la velocidad de la luz sea correcta, lo que debe ocurrir es que los rayos de luz deben viajar como si el movimiento del tren no les afectara. En consecuencia, el señor B observaría que uno de los rayos llega antes a la pared que el otro. Entonces esto elimina el concepto físico de tiempo absoluto y de simultaneidad absoluta. ¿Entendéis? O sea, Newton concebía el tiempo como una escala en la que tú puedes colocar ordenadamente todos los sucesos del universo. Y con Einstein no, con Einstein cada persona tiene su escala y depende de su velocidad. Lo que pasa es que, claro, en el planeta Tierra somos muy losers y las velocidades a las que nos movemos unos respecto de otros son muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz.
Entonces tenemos prácticamente todos la misma escala. Y yo soy súper fan del planeta Tierra, ya lo sabéis, pero un poco losers sí que somos. Lo que quiero decir es que si tú ahora te vas de aquí un año a la velocidad de la luz, lo mismo vuelves y aquí han pasado 100 años. ¿Sabes? O sea, deformas el espacio y el tiempo según tu velocidad. O sea, según Einstein, el tiempo no es un tiqui, 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 tiqui que va para adelante, para atrás, sino que depende de la velocidad a la que vayas. Y si vas más rápido, pues el tiempo cambia. Entonces, espacio y tiempo se convierten en una matriz gigante de cubos que se deforman, y unos son más grandes y otros más pequeños, y de repente hay un agujero y es súper guay, ¿sabes? Que realmente de esto va Interestelar. Que a mí es una película que me parece una mierda. Pero bueno, yo no tengo la culpa de que Christopher Nolan coja un concepto que existe desde hace 100 años y lo convierta en una peli de mierda. O sea, la física relativista no mola menos por culpa de Nolan. La que sí que me gusta mucho es Arrival. Esa sí me gusta un montón, porque esa además habla de espacio y tiempo y mete una tercera variable que es el lenguaje. Entonces, esa chapó. Pero Interestelar, no. Porque en Interestelar me siento tratada como si fuera imbécil como espectadora. Y no me gusta. Pero vamos, que si a ti te gusta, chica, que te quiten lo bailao, ¿eh? Podemos seguir siendo amigos. Ya hemos dicho que estar de acuerdo está muy sobrevalorado. También te puedes desuscribir si quieres. Entonces, ¿qué pasa? Pues que para mí no hay nada más relativista que la relación entre Demi Lovato y Selena Gómez. Entonces, he hecho un diagrama de la relación entre Demi Lovato y Selena Gómez con todos los eventos claves, todos los tweets que han puesto, cosas que han dicho en entrevistas, fotos que se han hecho, eventos en los que han salido juntas. Y claro, es una relación absolutamente incomprensible, porque ellas a lo mejor son amigas el día 3 de enero y el 17 de enero también son amigas, pero el 12 de enero no son amigas. Entonces ahí se producen unas deformaciones espaciotemporales alucinantes. Entonces claro, si física clásica es Yelena y física relativista es Delena, lo único que se mantiene igual ahí es Selena Gómez. Entonces, esto a mí lo que me hace pensar es que el tiempo no existe, el espacio tampoco existe, y la única constante universal no es la velocidad de la luz, como decía Einstein. La única constante universal es Selena Gómez. Y esto ella lo demuestra en su videoclip de Bad Liar, en el que hace de 4 personajes, que esto no se ha visto nunca en la historia. Lo de hacer de varios personajes ya lo hizo Avril Lavigne en el videoclip de Girlfriends, que hizo de buena y de mala. Que ese videoclip marcó un antes y un después en la historia de los videoclips. Luego lo hizo también Taylor Swift en el de You Belong With Me, que también hacía de buena y de mala. Luego Lady Gaga hizo el videoclip de You and I, en el que también hacía de 2 personajes, pero no hacía esta dualidad tan basic de la buena y la mala, sino que ella se disfrazó de hombre. Entonces ella hacía de hombre y de mujer y estaba enamorada de sí misma, de su versión masculina. Ahí ya hay como un siguiente nivel de complejidad. Luego Ariana Grande hizo un anuncio para un perfume suyo que se llama Sweet Like Candy, que hacía de 3 personajes. Pero ahí no estaban claras las relaciones entre los 3 personajes. Entonces ya el remate final es el videoclip de Bad Liar de Selena Gómez, en el que ella hace de 4 personajes que tienen lazos de sangre y lazos amorosos entre sí, y súper retorcido y súper complejo, porque ella hace de hija, hace de su propia madre y de su propio padre, hace de la profesora. La hija está enamorada de la profesora, que a su vez está enamorada del padre, pero es todo Selena Gómez. O sea, es todo a la vez. Aquí y a la vez, en este instante. O sea, en ese videoclip no hay ni espacio, ni tiempo, ni velocidad de la luz, ni nada. Solo hay Selena Gómez. Es que es muy fuerte. Y yo te digo una cosa, darme cuenta de esto me ha generado una paz interior maravillosa. Porque a mí el universo me genera mucha ansiedad. Pero ahora que ya sé que Selena Gómez es la magnitud constante, absoluta, universal, final y última e irreprochable, pues ya estoy como más tranquila, ¿sabes? Ya estoy como que me siento en buenas manos. Así que nada, es lo que os quería contar. Lo que yo veo aquí no es lo mismo que lo que se ve ahí, porque claro, mi ojo ve a más fotogramas por segundo que la cámara. En realidad mola mucho más lo que se ve ahí. Ojalá verá menos fotogramas por segundo. Seguro que tendría menos ansiedad.